¿Qué tal chicos? Buenos días. En esta ocasión estaremos trabajando la clase a través de un video, en donde estaremos revisando la sesión 41, que sería el tema de análisis de algoritmos. Para que esta dinámica funcione, ustedes deberán tomar notas y realizar los ejercicios que se piden. Posteriormente tendremos una clase virtual en donde podrán hacer cualquier pregunta con respecto a este tema, ya sea alguna duda que haya presentado o si se quieren realizar más ejercicios. Comenzaré explicando a qué se refiere el análisis de un algoritmo. Este es el proceso para derivar estimaciones del tiempo y el espacio necesario para ejecutar un algoritmo. Conociendo el tiempo y el espacio que requiere un algoritmo, permite comparar algoritmos que resuelven el mismo problema, lo cual puede ser utilizado para realizar la selección del algoritmo más eficiente para la tarea que se busque realizar. El tiempo necesario para ejecutar un algoritmo es una función de la entrada. Por lo general es difícil obtener una fórmula explícita para esta función y nos conformamos con el uso de parámetros que caracterizan el tamaño de la entrada. Por ejemplo, si la entrada es un conjunto que contiene n elementos, se dirá que el tamaño de la entrada es n. De esta manera, no se puede estimar el tiempo exacto que durará un algoritmo, pero sí el incremento que tendrá acorde a la cantidad de datos que se estén utilizando. Por ejemplo, puede haber algoritmos que tengan la mejor velocidad con una baja cantidad de datos, pero conforme estos incrementan, el algoritmo podría pasar a convertirse en el más lento, lo cual pasaría a afectarnos. Es por ello que es importante el análisis de los algoritmos. Un algoritmo cuenta con tres tiempos diferentes. Está el tiempo del mejor caso, el cual representa el tiempo mínimo necesario para ejecutar el algoritmo entre todas las entradas de tamaño n. El tiempo del peor caso, que representa el tiempo máximo necesario para ejecutar el algoritmo entre todas las entradas de tamaño n. Y finalmente el tiempo promedio, el cual, como lo dice su nombre, representa el tiempo promedio que le toma a un algoritmo. Para revisar cómo se estarían dando estos casos, vamos a utilizar un ejemplo, en donde nos dice que consideremos que se cuenta con un algoritmo que se encarga de ordenar los datos de menor a mayor de un arreglo. Aquí, si los valores del arreglo ya se encuentran ordenados, entonces se obtendría el tiempo del mejor caso, ya que no se tuvo que realizar ninguna operación. Por otra parte, si los datos del arreglo se encuentran en un orden completamente opuesto al deseado, entonces se obtendrá el tiempo en el peor de los casos, ya que se tendrán que mover todos los datos para obtener el orden. Aquí hay que aclarar que en algunos casos el tiempo de ejecución será fijo, como cuando se utiliza un ciclo for, por lo que el tiempo del mejor caso, el peor caso y el promedio son iguales. Considerando esta propiedad del tiempo cambiante, dependiendo de las condiciones, se opta por el análisis del crecimiento del tiempo general conforme a la cantidad de datos, el cual puede ser expresado a través de una función. A estas se les conoce como funciones de crecimiento, y en la tabla que se encuentra en pantalla se puede apreciar algunas de las más comunes. Les recomiendo que esta tabla la anoten en sus apuntes o se la memoricen, ya que es de gran ayuda para la comparación de algoritmos. Lo primero a mencionar en esta tabla es el símbolo que se muestra en pantalla, el cual es llamado θ, pero también puede ser referido como el orden de la función. La forma de leer esta tabla es de arriba hacia abajo, en donde mientras más alto en la tabla se encuentre un orden, más rápido será. Entonces, por ejemplo, el orden constante sería el más rápido de todos, mientras que el factorial va a tender a ser el más lento. Estos también cuentan con una representación gráfica, la cual se muestra en pantalla. La forma de utilizarla es muy simple. Primero se debe considerar el tamaño de n que se estará utilizando en un algoritmo. Por ejemplo, si elegimos una n de 3, podemos dibujar una línea punteada en la gráfica, en la cual tendremos que ver en qué punto intersecta con cada función. En este caso podemos ver que el más rápido sería la función constante, al ser la primera función con la que se intersecta. Por otra parte, podemos ver cómo la función cuadrática sería la más lenta. Sin embargo, esto no siempre será verdadero. Por ejemplo, si consideramos un valor de n igual a 6, entonces podemos ver que ahora la función más lenta sería la de 2 a la n, mientras que la función constante se mantiene como la más rápida. Con esto reafirmaríamos la idea de que para el análisis de un algoritmo tendrá menos peso conocer el tiempo exacto con el que se ejecutará. En cambio, se busca conocer el cómo incrementará el tiempo con respecto a la cantidad de datos. Hasta este punto ya hemos estado hablando de cómo es importante determinar el orden de un algoritmo.
por lo que ahora es necesario comprender el contexto matemático que se estará utilizando para determinar el orden de un algoritmo. Para esto estaremos trabajando con la función que se muestra en pantalla, la cual se toma como una representación matemática del tiempo de un algoritmo. Analizando esta función, lo primero que se debe pensar es cuál elemento tiene mayor relevancia o impacto sobre el crecimiento del tiempo. En esta ocasión estaríamos tomando el factor de mayor grado, que sería 60n al cuadrado. Para comprobar si esto es correcto, vamos a considerar la siguiente tabla, en donde podemos ver que se ha evaluado la función Tn con diferentes valores de n, y al mismo tiempo se ha evaluado el factor 60 a la n cuadrada con los mismos valores de n. Aquí en lo que nos debemos fijar es en la última fila, en donde al ser evaluados con una n de 10.000, su valor difiere por muy poco, solo de 50.001, lo cual es nada comparado a los 6 millones que se obtiene del factor 60n cuadrada. Por lo tanto, se puede afirmar que para valores altos de n, el factor 60n cuadrada es el más relevante. Considerando esto, ahora podremos separar el factor de su coeficiente, dejándonos solo con el n cuadrada, el cual se podría afirmar que será el orden de la función, dándonos como resultado que la función es de tipo cuadrática. Sin embargo, esto no es tan sencillo. De esta manera se podría considerar un posible orden, pero es necesario revisar si se cumplen con ciertas características. Estas características serían la acotación de la función. Esta consta de dos partes, en donde la primera es la cota superior asintótica, en la cual se debe comprobar que f de n es igual a un factor O de la función g de n. Esta función g de n sería el orden de la función de tiempo. Para comprobar esta igualdad, basta con que se cumpla la siguiente condición, en donde f de n es menor o igual a una constante c1 multiplicada por el orden. Por otra parte, tenemos la cota inferior asintótica, en la cual se debe comprobar que f de n es igual a omega de g de n, para el cual se cuenta con la condición de f de n es mayor o igual a c2 por el orden. Quizá en este punto es un poco confuso el cómo se estarán aplicando estas ecuaciones, por lo que estaremos utilizando el ejemplo pasado para explicarlas. Lo primero que haremos será determinar si está acotada por arriba. Para esto utilizaremos la expresión f de n igual a O de g de n, por lo cual se deberá encontrar la manera de cumplir la condición f de n es menor o igual a c1 por g de n. Aquí lo primero que consideraremos es el factor de n cuadrada, el cual ya sabemos que tendría más peso. Lo primero que haremos será multiplicar cada uno de los coeficientes de la función por n cuadrada, y diremos que esta será mayor o igual de la función original. Pasando de esto, simplificaríamos la expresión al separar n al cuadrado de los coeficientes y realizamos la suma, obteniendo 66n al cuadrado, el cual ya cuenta con una estructura que podemos igualar a lo que sería nuestra comparación original para la acotación, en donde nuestra función inicial es f de n, el 66 es nuestra constante c1 y n cuadrada sería el orden. Por lo tanto, se puede afirmar que la función se encuentra acotada por arriba. Ahora, se deberá realizar el mismo procedimiento para determinar si se encuentra acotada por abajo. Para esto se utilizaría la expresión f de n es igual a omega de g de n, la cual se obtiene si se cumple la condición de f de n es mayor o igual a c2 por g de n. Aquí de igual manera se le dará peso a la expresión n cuadrada, y en esta ocasión se estaría considerando el factor completo para la comparación. Entonces se puede afirmar que nuestra función original es mayor o igual que 60n cuadrada, lo cual, como recordaremos de nuestra tabla anterior, sabemos que es verdadero. Entonces lo que se hará será comparar la expresión obtenida con la expresión f de n es mayor o igual a c2 por g de n. Desde este punto ya se pueden ver las similitudes entre ambas expresiones, en donde tendríamos que la función original es f de n, el 60 es nuestra constante c2 y n al cuadrado es el orden. Con esto podríamos afirmar que la función se encuentra acotada
por abajo utilizando el orden n cuadrada. Ahora que ya se ha confirmado que las dos igualdades se cumplen, se puede decir la siguiente afirmación, en donde solo si una función se encuentra acotada por arriba y por abajo y su función g de n es la misma, se puede decir que la función es de orden g de n. Por lo tanto, en el caso de esta función, sí se obtuvo la misma respuesta en el orden, por lo que la función pertenece al orden n cuadrada. Este es un método meramente teórico para la obtención del orden al que pertenece la función de un algoritmo. Sin embargo, aún nos falta tocar el tema de cómo obtener la función del tiempo de un algoritmo, lo cual estaremos viendo en la próxima sesión. Por el momento, les pediría que repasen este tema y utilicen los siguientes ejercicios de tarea para practicar. Sin otro tema a discutir, me despido y les deseo un buen día. Hasta luego.